Buenas noches, bienvenidos a la noche de Canal 26. Hasta las 22 horas los acompañamos como siempre con toda la información. Buenas noches, Diego de Luca, ¿cómo estás? Ornella Cauterucho, buenas noches para vos, para todos en sus casas. Muy bien, tenemos que comenzar ya con la información del ámbito internacional que tiene que ver con lo que comentábamos ayer, la noticia del día, el terremoto que causó ya más de 6.300 muertes en Turquía. Y continuamos hablando de este terremoto ocurrido allí en Turquía y en el norte de Siria, y a propósito de esto, el presidente turco Recep Tayyip. Y continuamos dando más detalles a propósito de esta información que venimos dando cuenta del terremoto allí en Turquía y en Siria, y para ello le damos la bienvenida y le decimos buenas noches a nuestro compañero Andrés Clipán. Buenas noches, Andrés. Pero muy buenas noches. Con su nuevo bloque aquí en la noche de Canal 26. Continuamos con más información de la mano de Andrés Clipán. Seguimos compartiendo las declaraciones más destacadas. En este martes vamos a observar al presidente español, a Pedro Sánchez, quien dijo: la ley del solo sí es sí ha tenido efectos indeseados y me quedo corto. Sí, esto es en alusión a la también denominada Ley de Libertad Sexual, cuya reforma defendió esta mañana frente a los parlamentarios socialistas. Hablamos de una ley que fue propuesta por su partido político. Sí, exactamente. Recordemos que entró en vigencia en octubre del año pasado. Una ley que, si se me permite, leo una parte textual, dice: las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y se castigarán con diferentes penas de dependencia de las circunstancias y los agravantes del caso, para que se entienda y poner un poco en contexto de qué se trata y de qué está hablando el presidente español. Sí, pasamos entonces a la segunda frase de este bloque, la cuarta ya de la noche, que corresponde a Nayib Bukele, al presidente de El Salvador. Ya no podían continuar negando el éxito total del régimen de excepción. Un régimen de excepción que se llevó a cabo durante 10 meses allí en El Salvador para luchar contra las pandillas. Sí, entre ellas los maras. Bueno, dice que finalmente la oposición debió aceptar el éxito de esta guerra y que El Salvador ya no es un país peligroso. Exactamente. Bien, hacemos una nueva pausa y enseguida regresamos con más información hasta las 22 horas. 5 minutos ya pasaron de las 9 de la noche. Nosotros continuamos con más información aquí en la noche de Canal 26 junto a Andrés Clipán, que vamos a compartir unas placas a propósito del globo chino que sobrevoló el espacio aéreo de los Estados Unidos. Andrés. Efectivamente, con ustedes. Tiene un tamaño importante, Andrés, perdón que Ahí te está, interrumpa. Mirá. Un barco de la Marina de Estados Unidos inspeccionó la zona en la que cayeron los restos del globo. Tenía unos 60 metros de altura y transportaba, esto es lo más interesante y lo que se va a investigar, una especie de canasta de más de 1 tonelada de peso. ¿Qué lleva? Uno de los dos globos, porque después se constató y anunciaron autoridades colombianas que sobrevolaba otro globo chino por espacio aéreo latinoamericano. De las mismas, el globo es nuestro. ¿Y qué es lo que dijo? Bueno, la actitud de los gobiernos de América Latina fue bien distinta a los de Estados Unidos, que utilizó una fuerza descomunal e innecesaria para derribar un globo que tenía simplemente fines meteorológicos, siempre según China. Continuamos con esta información. Exactamente, vamos a abundar con esta... Tenemos que hablar ahora de Perú y la crisis política que continúa en dicho país, porque ahora la actual presidenta Dina Boluarte se expresó respecto del adelantamiento de las elecciones en dicho país. Dijo que depende del Congreso. Sí, que depende pura y exclusivamente del Congreso. Recordemos que ya el anuncio respecto a las elecciones